Feliz Santo Sábado, hermanos. Feliz sábado. Estamos gozosos, contentos, alegres. Amén. Bien, por la gracia de nuestro Dios, por su misericordia es que estamos aquí. Un santo sábado más que nos permite estar congregados libremente. Vamos a orar, ya lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo nuevamente, hermanos. Vamos a inclinar el rostro. Padre eterno, en esta hora, Señor, estamos muy contentos y muy agradecidos por el alimento espiritual que hasta esta hora provees. Por favor, Padre, pedimos que tu santo y divino Espíritu no se aparte de este lugar ni de cada uno de mis hermanos aquí presentes, e igual dales de tu Espíritu Santo a todas las personas que han de ver esta transmisión, y que este estudio sea para gloria y honra tuya, Señor, para beneficio nuestro. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el versículo número 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: más creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. El deseo de nuestro Dios es que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios. Y no solamente que conozcamos, sino que también lo mismo que conocemos, que lo podamos aplicar para beneficio de nuestro prójimo, para beneficio nuestro y sobre todo para la gloria y honra de Dios. Y vamos a leer el pasaje con el que introducimos este servicio, que es primera carta de Tesalonicenses, el capítulo número 5 y el versículo número 4. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Estamos en tinieblas, hermanos, acerca de los acontecimientos, de las doctrinas, de las cosas que nuestro Dios nos ha revelado. No estamos en tinieblas. Hay mucha luz, hermanos, que Dios nos ha dejado en su palabra y aún con el profeta de este tiempo. Hermanos, y si estamos en tinieblas, pues lo que tendríamos que hacer es pedirle perdón a Dios por el mal uso del tiempo que hemos tenido para no conocer las verdades que Dios nos ha querido revelar en su palabra. Pero aún, hermanos, Dios en su amor, en su misericordia, nos permite que crezcamos en conocimiento, que crezcamos en su gracia, y con la ayuda de Dios vamos a tener en esta tarde el estudio de su palabra. Vamos a tener el estudio de un tema de actualidad. Como todos hemos estado viendo, han estado ocurriendo muchos acontecimientos durante estos días, durante estas semanas, que tienen que ver con los Estados Unidos, con la llegada de nuevo presidente y tantas situaciones que directa o indirectamente pues nos afectan, ¿verdad? Y cuando vemos a los Estados Unidos, encontramos que esta nación está directamente asociada con la profecía que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Que estemos al tanto de lo que ocurre ahí. Vamos a ver en esta tarde el estudio del capítulo número 26 del conflicto de los siglos, que se titula Los Estados Unidos en la profecía. En esta hora de la tarde ya vamos a tener la lectura, hermanos. Esperamos con la ayuda de Dios que nadie se duerma, que nadie se le vaya a hacer pesado el estudio. Y bueno, pues si alguien ya por ahí anda queriendo como dormirse, puede salir a tomar un poquito de aire, ¿verdad? Pero esperamos con la ayuda de Dios tener este estudio para no estar en tinieblas, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios a través del apóstol Pablo. Debemos de saber también, hermanos, que este libro del conflicto de los siglos, esta es la versión que estamos usando como
como pequeña iglesia, pero hay muchas otras versiones. Para si hay alguien que nos esté viendo, que guste un ejemplar, con todo gusto puede contactarse, puede poner en los comentarios de aquí abajo y podemos hacerle llegar un ejemplar. Vamos a saber también, perdón, decía yo que debíamos de saber que este libro, Satanás hizo hasta lo imposible para que este libro no saliera a la luz por todas las verdades que trae. Incluso trató de quitarle la vida a la sierva de Dios, ¿verdad? Cuando vamos a un poquito de historia. Entonces, hermanos, con la ayuda de Dios esperamos que a nadie se le haga pesado. Vamos a tener el estudio del capítulo 26 de los Estados Unidos en la profecía. Y vamos a ver, hermanos, que aunque el estudio se llama Los Estados Unidos en la profecía, por lo menos podemos encontrar 10 puntos que nuestro Dios nos quiere enseñar. No sé si se alcanza a ver ahí desde la transmisión, pero si no, vamos a ver. Pues bueno, vamos a ver el rol de los Estados Unidos como el punto principal. Vamos a ver también el templo de Dios. Vamos a ver como punto número 3 el arca del pacto y la ley de Dios. Como punto número 4 vamos a tener el estudio de Apocalipsis 14 y el mensaje de los 3 ángeles. Todo esto lo vamos a encontrar en este capítulo. Como punto número 5, Apocalipsis 12. Como punto número 6, Apocalipsis 13 y las 2 bestias y sus características. Como punto número 7, la iglesia primitiva. Como punto número 8, vean, también ahí vamos a encontrar el ecumenismo. Todos sabemos lo que es el ecumenismo. Es la unión global de las iglesias, ¿verdad? En puntos comunes de doctrina. Vamos a encontrar también algo muy interesante. Esta palabra que, bueno, personalmente yo no la había encontrado, y en este capítulo aparece 2 veces la palabra disidentes. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué es un disidente y algunas de sus manifestaciones de los disidentes. 2 veces aparece en este capítulo. Y por último vamos a ver el sello de Dios y la marca de la bestia. Y sobre todo estos 10 capítulos, pues lo principal es que veamos a Cristo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a ponerlos por aquí para no perder el hilo. Debo decir también, hermanos, que si hay alguien que quiera comentar algo, hay muchas gemas, muchas cosas interesantes en este capítulo, aunque algunos ya lo han o lo hemos leído, pues en esta tarde no voy a ser yo quien lo va a explicar, va a ser Dios mismo por medio de su profeta. Entonces, si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere hacer algún aporte o algo para ampliar algún punto, puede levantar su mano y con todo gusto, hermanos. Bien, también otra cosa que quiero comentar es que no vamos a leer todas las citas por causa del tiempo, pero ustedes en su casa pueden leer el capítulo completo con oración y Dios les enseñará personalmente las cosas que Él quiere que sepamos. Bien, y antes de iniciar, hermana Mario, no sé si nos pueda poner por ahí unas imágenes. El ejemplar que traemos de Conflicto de los Siglos trae por ahí la portada, no sé si se alcanza a ver desde la pantalla, pero bueno, en la parte de arriba está la bandera de los Estados Unidos, en la parte de abajo está la bandera del Vaticano, y vienen 2 templos. No sé si alguien ya los había notado. Comúnmente se piensa que es el mismo, pero es muy parecido. Y vamos a ver por ahí, tenemos esa imagen. Ahí está esa catedral muy bonita, ¿verdad? Arquitectónicamente hablando. Y nos pone la que sigue, por favor, hermana. Ok. La primera pregunta sería, ¿qué relación tiene que se llama, es el Capitolio de los Estados Unidos, nos regresa a la anterior, por favor, hermana? Con la Basílica de San Pedro? Bueno, pues es la portada, es la portada del Conflicto de los Siglos.
que está los Estados Unidos con el Capitolio y la bandera del Vaticano con la plaza de San Pedro, ¿verdad? Que así llamada. Entonces, pues con la ayuda de Dios vamos a tener el estudio del capítulo número 26, vuelvo a repetir, del conflicto de los siglos. Y vamos a abrir los que traen el libro, hermanos, página 239 del conflicto de los siglos. Y vean cómo inicia Dios por medio de su profeta. Muchos esperaríamos al ver el título de los Estados Unidos empezando, los Estados Unidos se fundaron sobre esto y sobre esto, o iniciar algo referente a los Estados Unidos. Pero ahora notemos cómo inicia, hermanos, vean. Y citando Apocalipsis 11:9, fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11:19, gracias. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, este departamento solo se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844. Hasta ahí podemos notar que esto se revela una vez terminada la profecía de las 2300 tardes y mañana, que no vamos a entrar ahí, solamente a modo de contexto. Después de 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación, los que por fe siguieron al gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca de su pacto. Ahora noten, habiendo estudiado, ¿quiénes? Bueno, después de 1844, habiendo estudiado el asunto del santuario, llegaron a entender el cambio que se había realizado en el ministerio del Salvador y vieron que éste estaba entonces oficiando como intercesor ante el arca de Dios, gracias, y ofrecía su sangre en favor de los pecadores. Vamos, ¿cómo inicia, hermanos? Con los Estados Unidos en la profecía, hablando del templo de Dios y de la obra de Cristo en el santuario celestial. Párrafo 2. El arca que estaba en el tabernáculo terrenal contenía las 2 tablas de piedra que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley y era esta ley divina la que daba su valor y carácter sagrado a aquella. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca de su pacto. En el lugar santísimo, en el santuario celestial, es donde se encuentra inviolablemente encerrada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre truenos del Sinaí y escrita con su propio dedo en tablas de piedra. ¿Notamos cómo va la hilación, hermanos? ¿Cómo inicia? Con el templo de Dios y la obra de Cristo. Y luego, después del templo, nos lleva a el arca. Y ahora notemos que hay dentro del arca. Vean el orden como Dios nos lo dejó. Así es, templo, arca, y ahora sigue, la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. Los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Mateo 5:18. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto ni una tilde ha sido cambiado, dice el salmista. Hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Seguros son todos sus preceptos establecidos para siempre jamás. Salmo 119, 89, 111, 7 y 8. ¿Notamos la hilación, hermanos? Vean ahí el primer renglón. Nos habla del templo. Segundo párrafo, primera palabra, el arca. Tercer párrafo, la ley. Templo, arca, la ley. Y ahora notemos qué hay dentro
de la ley. Siguiente párrafo, hermanos. En el corazón mismo del decálogo se encuentra el cuarto mandamiento, tal cual fue proclamado originalmente. Acordarte haz del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios. No hagas obra ninguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el día séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 20, 8 al 11. Hay muchos, de hecho, aquí hay varios de los pilares de la fe adventista, ¿verdad? Encontramos el templo de Dios, encontramos la ley de Dios y encontramos el sábado. Que se me hace a mí muy grande el amor de Dios, de cómo aun cuando nos va a hablar de los Estados Unidos en la profecía, cuando nos va a hablar de cosas, eventos proféticos, cómo Dios en su amor nos manda primero desde atrás. No empieza a hablar directamente del rol de los Estados Unidos, sino desde la obra de mediación de Cristo en el santuario terrenal, con el templo de Dios, con el arca, Cristo haciendo la obra de intercesión, el arca de Dios, la ley de Dios, y en la ley nos empieza a hablar del sábado. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano? Ok, ahí está lo primero que hablamos. Nos empieza hablando el capítulo de el templo de Dios y el arca, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ok, y después en el arca nos empieza a hablar de la ley, de la santa ley de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió, hermanos, después de 1844? Dice el siguiente párrafo, y en estos párrafos se va a enfocar el profeta de Dios en cuanto a el sábado. Dice el último párrafo, hermanos: el Espíritu de Dios obró en los corazones de esos cristianos que estudiaban su palabra y quedaron convencidos de que sin saberlo habían transgredido este precepto al despreciar el día del descanso del Creador. Empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar en las Sagradas Escrituras prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiese sido abolido o de que el día de reposo hubiese cambiado. La bendición que desde un principio santificaba el séptimo día no había sido nunca revocada. Habían procurado honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios. Al reconocerse entonces transgresores de la ley divina, sus corazones se llenaron de pena y manifestaron su lealtad hacia Dios, guardando su santo sábado. Sigue diciendo, después de que se da a conocer la luz del sábado, ¿verdad? Que como encuentran la ley de Dios allá en el cielo y la ley sin ninguna variación, se encuentra aún que el sábado sigue vigente. Dice el primer párrafo de la página 240. Se hizo cuanto se pudo por conmover su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo, y que al aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. En esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las Escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Nos pone la que sigue, por favor, y nos empieza a hablar ahí de la obra de mediación de Cristo en el santuario celestial. Sigue diciendo: los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrir la que él había cerrado, pero el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, había declarado: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Apocalipsis 3, 7 y 8. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo. Y hasta ahí es que Dios nos habla de lo que es el templo de Dios,
el arca de su pacto y la ley. Y a partir del siguiente versículo empezamos con ahora lo que tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles y Apocalipsis 14. Vamos a ir viendo las ilaciones, hermanos, de cómo Dios nos da su mensaje. Bien. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Ok, ahora empezamos a partir de este versículo con el mensaje de los tres ángeles. Y bueno, y los Estados Unidos, ¿verdad? Pero vean cómo Dios nos va dejando todo en orden para que nosotros podamos explicar a las personas cómo Dios es que todo concuerda con la Biblia y no es que sean meros inventos de nosotros. Bien, dice el párrafo 2, los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, se encontraron que estas eran verdades presentadas en el capítulo número 14 del Apocalipsis, ¿verdad? Una vez que después de que Cristo pasó al lugar santísimo y después de lo que fue el gran chasco, ¿verdad? Que así se conoce, es que comenzaron a estudiar y se les reveló el mensaje de Apocalipsis 14. Dice, los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación, los que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. La declaración, ¿ha llegado la hora de su juicio? Ahora notemos, indica la obra final de la actuación de Cristo para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar su pueblo consigo. La obra de juicio empezó ¿cuándo, hermanos? 1844, ¿verdad? Al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Debe proseguirse hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio. Y el mensaje les manda, temed a Dios y dadle gloria y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El resultado de la aceptación de estos mensajes está indicado en las palabras. En esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. El apóstol Pablo declara, cuantos han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. En el día en que juzgará Dios las obras más ocultas de los hombres por medio de Jesucristo, y dice que los que cumplan la ley serán justificados. Romanos 2, 12 al 16. La fe es esencial para guardar la ley de Dios, pues sin fe es imposible agradarle, y todo lo que no es de fe es pecado. Hebreos 11, 6 y Romanos 14, 23. Ahora se enfoca en el mensaje del primer ángel. Y los siguientes versículos, notemos. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ¿verdad? Desde 1844, ¿verdad? Y nos manda a Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al 11, que tiene que ver especialmente con guardar su santo día, que es el sábado. Dice el penúltimo párrafo. El primer ángel, ¿cuál ángel? El primero, exhorta a los hombres a que teman al Señor y le den honra y que le adoren como creador del cielo y de la tierra. Para poderlo hacerlo deben obedecer su ley. El sabio dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es la suma del deber humano. Eclesiastés 12:13. Sin obediencia a sus mandamientos ninguna adoración puede agradar a Dios. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que aparte sus oídos para no escuchar la ley, verá que su oración misma es cosa abominable. Primera de Juan 5:3 y Proverbios 28:9. Ahora dice, el deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de ¿qué? De que Él es el creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración, con preferencia a los dioses de los paganos, menciona las pruebas de su poder creador.
Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Salmos 96:5. ¿A quién pues me compararéis para que yo sea como él? Dice el Santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, creador de los cielos. Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Yo soy Jehová y no hay otro Dios. Isaías 40:25, 26 y 45:18. Dice el salmista, reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Salmo 100, versículo 3 y 95:6. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que le deben. Digno eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y cita Apocalipsis 4:11. Sigue hablando de Apocalipsis 14, el siguiente párrafo. En el capítulo 14 del Apocalipsis se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. Y la profecía expone a la vista una clase de personas que como resultado del triple mensaje guardan los mandamientos de Dios. Uno de estos mandamientos señala directamente a Dios como el Creador. ¿Cuál es, hermanos? Ahí lo dice el siguiente. El cuarto precepto declara, el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y en el día séptimo reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Éxodo 20, 10 y 11. Respecto al sábado, el Señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20, 20. Y la razón aducida es, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31, 17. Ahora vamos a ver la importancia del sábado como institución. La importancia del sábado como institución conmemorativa de la creación consiste en que recuerda siempre la verdadera razón por la cual se debe adorar a Dios. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual se debe de adorar a Dios? Dice ahí, porque Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Por consiguiente, el sábado forma parte del fundamento mismo del culto divino, pues enseña esta gran verdad del modo más contundente, como no lo hace ninguna otra institución. El verdadero motivo del culto divino, no tan solo del que tributa en el séptimo día, sino de toda la adoración, reside en la distinción existente entre el Creador y sus criaturas. Este hecho capital no perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Por eso, es decir, para que esta verdad no se borrara nunca de la mente de los hombres, instituyó Dios el sábado en el Edén, y mientras nuestro Creador, siga siendo motivo para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, si nunca se hubiera quitado el sábado, ¿qué hubiera pasado? Los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría habido idólatra, ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Vemos cuántos párrafos ha dado Dios la importancia al sábado. Y vamos a, este párrafo que sigue es el último que nos habla un poco más del sábado. Dice, en contraposición con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el tercer ángel señala otra clase de seres humanos cuyos errores va dirigido solemne y terrible aviso. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9 y 10. Para comprender este mensaje hay que interpretar correctamente los símbolos. Y en este estudio vamos a encontrar la interpretación de esos 3 símbolos que aparecen ahí a manera de pregunta. Y dicen, ¿qué representan? 1, la bestia.
2, la imagen, y 3, la marca. Vamos a ponerle por ahí un asterisquito, una marquita, para ir viendo cuándo se van a, en qué parte se contestan cada una de estas interrogantes. Después, hermanos, de que Dios nos habla nos está hablando del templo de Dios, del arca, de la ley y de Apocalipsis 14, ahora entramos a un párrafo donde se nos habla de Apocalipsis 12. Todos recordamos de qué habla Apocalipsis 12, del dragón, de la mujer y de un hijo que iban a nacer. Puros son solo símbolos. ¿Nos puede poner, hermana, la que sigue, por favor? Ok. Básicamente los símbolos de Apocalipsis 12 son esos: el dragón, la mujer que está encinta. Bien, y se nos habla en este pequeño párrafo de Apocalipsis 12. Para todo esto nos va llevando el contexto para entender el rol de los Estados Unidos en la profecía. Dice el último párrafo de la página 241. La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del Apocalipsis. Ahí está. Con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es ¿quién? Es Satanás. Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero notemos, pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue ¿quién? ¿Quién fue el principal agente? El Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado, es un símbolo también de ¿qué? Tiene doble simbolismo el dragón de Apocalipsis 12. ¿Cuál es? Es un símbolo de Roma pagana. Bien, y después de este pequeño entrada a Apocalipsis 12, se nos sigue hablando ahora nuevamente de Apocalipsis 13. Y regresamos otra vez a Apocalipsis 13 y vamos a entrar a la parte de las bestias, de la página 242 en adelante. Notemos, hermanos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 10, se describe otra bestia. ¿Recordamos todos Apocalipsis 13? Más o menos tenemos la idea de qué nos habla, ¿verdad? De las dos bestias que son representadas también en el libro de Daniel, capítulo 7. Parecida a un leopardo, ¿verdad? Y dice ahí mismo en Apocalipsis 13 que tenía los pies de oso y que tenía la boca de león. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano? Algo así. ¿Y de dónde sale esa bestia? Del mar. Bien, vamos a ver simbolismos. A la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa ¿a quién? Al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Por eso se dice Iglesia Católica, Apostólica y ¿qué? Y romana, porque como dice ahí, heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que habitan en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Esa bestia que vemos ahí, hermanos, es la bestia que se refiere al papado. Y en Daniel 7, pues la encontramos también como el cuerno pequeño. Dice, le fue dada
autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Y si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo fue indicado en capítulos anteriores. Empezó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, a cautiverio irá. ¿Nos pone la que sigue, por favor? Ok. Ahí está la imagen de esta primera bestia que representa a el papado. Aún no entramos a los Estados Unidos, hermanos, estamos viendo todos los símbolos para descubrir cómo es que los Estados Unidos aparecen en la profecía. Bien, sigue diciendo el siguiente párrafo. Y aquí presentóse otro símbolo. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Ok. Que subía de la tierra. ¿Notan que es diferente? Que la primera que subía del mar, esta subía de la tierra. ¿Nos pone la que sigue, por favor, ¿no? Ok, bueno, ahí está la explicación de una de sus cabezas como herida de muerte. Esta profecía se cumplió en 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado prisionero y llevado a Francia, donde murió en cautiverio un año después. Así terminaron los 1260 años de supremacía papal, o los 42 meses, que es lo mismo, profetizados por Daniel y Juan, desde el decreto de Justiniano en el 538 y hasta 1798. Bien. La que sigue, por favor, hermano. Ok, entonces encontramos ahora a la segunda bestia. Y notamos que la primera que tenía cabeza estaba sobre el mar. Ahora vean esta. Está sobre la tierra. Dice el párrafo número 2 de la página 242. Y aquí presentase otro símbolo. El profeta dice, y aquí es cuando entramos ya a la parte de los Estados Unidos. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Dónde estás parado el borreguito, el corderito? Sobre la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahí está, ¿verdad? La ilustración de Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado al mundo fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7:12. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. En Apocalipsis 17:15, los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron su poder. Cuando analizamos el libro de Daniel capítulo 7, pues encontramos todas estas bestias y cómo una bestia va quitando a la otra. Pero en esta bestia de Apocalipsis encontramos que es algo muy diferente, porque no es necesario quitar a las anteriores, sino que la primera bestia le da su poder y autoridad, y además de que surge de la tierra, que ahorita vamos a ver los simbolismos. Sigue diciendo, pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra, es lo que estábamos comentando. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación
así representada, debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, en ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermano? Ok. Todas las otras naciones, todos los otros reinos, lo que fue Babilonia, lo que fue Grecia, lo que fue los medos y los persas y Roma, surgieron en esa partecita morada que se ve allí, que es Europa. Entonces, esta segunda bestia no iba a surgir de esa tierra, tenía que surgir ahora del lado occidental, dice. ¿Y cuál es? Cuando vemos unos capítulos anteriores encontramos cómo muchos que estaban huyendo de la persecución papal, de la Inquisición, huyeron de lo que es ese simbolismo, eso apartecita morada, a los Estados Unidos, ¿verdad? Bien. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Vamos a seguir viendo, ahora sí ya entramos a la parte de los Estados Unidos. Último párrafo de página 242. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviese entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y el crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable al describir el desarrollo de los Estados Unidos habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Eduardo Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo: buscaron un lugar retirado que por su obscuridad resultaba inofensivo y seguro en su aislamiento, de donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Ahí está. Y ahora vamos a ver las características de esta segunda bestia que ya se identificó que es los Estados Unidos. Dice el párrafo número 1. Y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero. ¿Nos puede regresar, hermana, la imagen del corderito, por favor? Ok, ahora vamos a ver los símbolos de los Estados Unidos y de esta segunda bestia. Y tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero. Es la primera característica. Estamos en las características, en el punto número 6. Los cuernos semejantes a los de un cordero, representan juventud, inocencia y mansedumbre. Rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mientras el papado sufría la herida de muerte, ¿qué pasaba con los Estados Unidos? Paralelamente, mientras uno era herido, otro iba subiendo, ¿verdad? Que representan a los Estados Unidos. Subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal,
Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Y ahí mismo, hermanos, encontramos cuál es el secreto de los Estados Unidos para ser una nación rica, poderosa, influyente, próspera, ¿verdad? ¿Cuál será? La economía, será que tienen el dólar, será los lugares. Dice ahí, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. ¿Cuáles? El republicanismo y el protestantismo. Pero, ¿qué es el republicanismo? ¿Alguien sabe qué es el republicanismo? Bueno, se define como un sistema de gobierno en el que el pueblo elige a sus gobernantes, administra los bienes de la nación en beneficio de las mayorías. Eso es el republicanismo. Sistema de gobierno en el que el pueblo elige a sus gobernantes, administran los bienes de la nación en beneficio de las mayorías. ¿Y el protestantismo? Bueno, son grupos que se separaron de la iglesia católica en la Reforma Protestante del siglo XVI. Ese es el protestantismo. Sigue diciendo el párrafo. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a ese país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Segunda característica, hablamos de los cuernos, que significan ¿qué? Juventud, inocencia, mansedumbre. Pero ahora tiene otra característica, esta segunda bestia que representa a los Estados Unidos, que dice que iba a hablar como dragón. Siguiente párrafo. Pero la bestia que tenía cuernos como de cordero, hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. Apocalipsis 13, 11 al 14. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Ahora dice, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, es decir, por medio de leyes, ¿verdad? Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo de un espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Semejante actitud será abiertamente contraria a los principios de este gobierno. ¿Sobre qué se fundó? Sobre la libertad civil, sobre la libertad religiosa. Pero ahora encontramos que iba a dejar atrás, iba a ya no reconocer lo que ella misma, sus principios fundamentales de la libertad de conciencia, e iba a adorar a la primera bestia, que es el papado. Dice, semejante actitud será abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil. ¿Qué hicieron los fundadores?
no le dieron el acceso a la iglesia al poder civil. Con los consabidos e inevitables resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos ya habían visto allá en Europa? Bueno, la intolerancia, la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará. Eso es la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. ¿Verdad? Nos pone la que sigue, por favor, hermano. Ajá, ahí está. Así es como se tiene que formar, ¿verdad? Dice la Constitución de los Estados Unidos, da la libertad civil, da la libertad religiosa, pero la profecía es que van a la segunda bestia, que son los Estados Unidos, van a procurar la adoración de la segunda, que es el papado. Y bueno, el papado, ahí está, hay algunas características. Esta bestia que es en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y en Apocalipsis 13, que sale del mar, es decir, de un lugar poblado. Recibió autoridad para actuar los 42 meses, o los 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Persiguió a los santos, es decir, mató a millones con la Inquisición. Y los Estados Unidos sale de la tierra, es decir, de un lugar despoblado. 2 cuernos, que son la libertad civil y religiosa, la independencia en 1776, y obligará al mundo a adorar la primera bestia a través de sus leyes. Sigue diciendo, hermanos, el último párrafo de la página 243, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada en la profecía. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos. ¿Quién es la bestia de los 2 cuernos? Los Estados Unidos. Y es una imagen de la primera bestia, que es el papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia. Y ahí está la respuesta a la pregunta. ¿Recuerdan en la página 241 que pusieran por ahí un asterisco? Ahí se responde la primera pregunta. ¿Qué representa la bestia? Página 244, párrafo 2. Ahí está la respuesta. El papado. Y bueno, para ver las características de esta primera bestia, pues aquí en la página de la iglesia tenemos un video que pueden verlo. Está en la parte de abajo. Pueden meterse a la página de la iglesia y ahí encuentran características de la primera bestia. Bien, ahora, hermanos, vamos a ver una especie de algo como las historias sándwich que hablábamos hace algunas escuelas sabáticas, ¿verdad? Estamos hablando de Apocalipsis 13 y vamos a entrar a parte de historia y volvemos a retomar Apocalipsis 13. Y vamos a ver aquí esta parte de la iglesia primitiva y una palabrita que se llama disidentes. Vamos a ver quiénes son. Bien, vamos a ver ahora párrafo 2, de algo de la iglesia primitiva. Vamos a ver las características del papado. Cuando la iglesia primitiva
¿Cuál es la iglesia primitiva, hermanos? La iglesia desde atrás, ¿verdad? Desde los apóstoles y continúa. Y dice, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar las costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Eso lo podemos encontrar, hermanos, en el capítulo 2 y capítulo número 3 del conflicto de los siglos. Ustedes pueden ver ahí cómo Satanás dejó de matar y ahora se metió a las iglesias. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. ¿Quién? La iglesia primitiva. Se corrompió. Dice ahí al principio, la iglesia se corrompió. ¿Y cómo es que se corrompió, hermanos? El párrafo número 3. Buscó el apoyo del poder civil. Así se corrompió. El resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Y ahora notemos, aquí es donde está la parte esta de los disidentes. Vean el ejemplo que usó la hermana White, Dios a través de la hermana White. Dice ahí, miren, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar ¿a quiénes? A los que no admitían todas sus doctrinas. Ahora sigue diciendo, las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de ¿quiénes? De los disidentes de la iglesia de Inglaterra. ¿Y quiénes son los disidentes, hermanos? Vayan al párrafo ahí arribita donde dice abajo, donde dice siempre que la iglesia alcanzó abajo, dice. ¿Quiénes son los disidentes? Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían sus doctrinas. ¿Quiénes son los disidentes? Los que no admitían las doctrinas del papado. ¿Verdad? Ahí está. Esos son los disidentes. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirio, ¿verdad? ¿Quiénes se les impusieron las multas, los encarcelamientos, los torturas y el martirio? Los disidentes. Entonces, hermanos, pues qué orgullo, ¿verdad? Pertenecer porque eran fieles a Dios, eran verdaderos hijos de Dios. ¿Estos qué? Disidentes. Interesante. Me llamó a mí mucho la atención, hermano, no sé si alguno de ustedes ya lo había visto esta parte, pero es muy interesante y esta palabra que se ha tergiversado mucho en este tiempo, ¿verdad? Como decir que ya uno ha dejado de creer en las doctrinas de Dios. Sigue diciendo, hermanos, y esta es la primera vez. Hay otra parte más adelantito donde vamos a encontrar otra vez esta palabrita. Bien, seguimos viendo un poco de historia. Dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Según Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. En las noticias hemos estado viendo pues muchos acontecimientos acerca de este presidente que acaba de llegar por segunda vez. Hermanos, ¿cómo es que se forma la imagen de la bestia? ¿Quién es quien va para que se persiga a la iglesia de Dios? ¿La iglesia católica o los mismos protestantes? Los mismos protestantes. Y encontramos ahora que todas las iglesias protestantes están apoyando a este presidente nuevo que llegó. Nos pone, por favor, la que sigue, por favor.
Bueno, esta imagen no tiene mucho tiempo, ha dado la vuelta, ¿verdad? Por todas las noticias, ¿verdad? Como todos los pastores, dirigentes de iglesias están apoyando, están orando por el presidente de los Estados Unidos. Marcos, antes de que se me olvide, quiero leer un parrafito que lo hemos leído hace un momento. Quiero darle lectura nuevamente. Dice así: la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de actitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. En otras palabras, la Constitución de los Estados Unidos garantiza una separación entre iglesia y Estado. Lo que voy a decir, creo que todos lo vimos. Hoy en día, muchos protestantes le dieron el voto a este hombre para que llegara a ser presidente. Hubo una condición de que, bueno, esto que garantiza actualmente la Constitución de los Estados Unidos pueda ser reformada la Constitución para que ahora sí se pueda ayudar gobierno a iglesia, iglesia a gobierno, algo que la profecía ya había indicado. Por eso es que vemos reuniones como esta, por eso es que vemos el apoyo moral, el apoyo para el gobierno, cuando la Constitución de los Estados Unidos está diciendo esto no debe de ser así. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe que en algún momento el gobierno aporte algo de dinero para fines religiosos, sea cual fuere la religión. Pero el plan es que ahora esto se termine y ahora se pueda ayudar mutuamente el gobierno y la iglesia, pues. Muchas gracias, hermano. Ahí está, ¿verdad? Algo de lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Pero ampliado un poquito más. Bien, seguimos, hermanos, con el párrafo 1, 2, 4. Fue la apostasía, ok. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Y bueno, encontramos, ¿verdad? Esto que se comentaba ahorita, ¿verdad? Las reformas a la Constitución que no permiten que se una la iglesia con el Estado, pues bueno, se va a reformar y bueno, encontramos en la profecía que va a terminar uniéndose, ¿verdad? Y va a terminar formando la imagen de la bestia. Dice, la Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa, análoga, es decir, igual a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de lo que son buenos, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella. Segunda de Timoteo 3, 1-5. Empero el Espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Satanás obrará con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia, y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos serán dejados para que acepten
operación de error a fin de que crean en la mentira. Según de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en el primer siglo. Después de hablar un poco acerca de la historia, de lo que ha pasado y de cómo los Estados Unidos pues formarán la imagen de la bestia, entramos ahora a esta parte que se llama ecumenismo. Nos pone la que sigue, por favor, hermano. Ok. Ecumenismo es la unión global, la unión mundial de las iglesias en puntos de doctrina comunes. Y aún en esto, Dios ya no lo había dejado escrito. Y desde ese tiempo de la hermana White ya estaba. Vean cómo dice el penúltimo párrafo. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba determinante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada, es decir, de que nunca se van a poder juntar todas las iglesias. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. ¿Qué es eso, hermano? Puntos comunes de doctrina, se llama ecumenismo. Y bueno, es algo que se impulsa también desde algo llamado la Agenda 2030. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos de los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Yo no creo en el sábado, pues dicen ellos. Yo sí creo. No importa, pero crees en Cristo, ¿verdad? ¿Crees en Dios? Sí. Juntémonos en puntos comunes y dejemos a un lado todas las diferencias de doctrinas. ¿Y quién creen que está encabezando este movimiento? La primera bestia, el papado, Satanás. Sigue diciendo último párrafo, hablando de esto mismo del ecumenismo. Carlos Becker, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos viviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. Cuando se hayan unido todas las iglesias, solo faltará ¿qué? Un paso para apelar a la fuerza. Es decir, que primero tiene que venir el ecumenismo. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, el ecumenismo, ¿qué va a pasar? Influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles ¿contra quiénes? Contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Y quiénes son los disidentes según lo que habíamos visto? Los que no están de acuerdo, ¿verdad? Con las doctrinas de la iglesia, ¿verdad? Interesante, hermano. Esta es la segunda vez que aparece esta palabra disidentes. Personalmente no la había notado, pero bueno, con la ayuda de Dios ahí está, hermanos, para que notemos el contexto en el que Dios usa la palabra disidente. No estar de acuerdo con las doctrinas de las falsas. Gracias, hermano. Ya vamos a terminar, hermanos. Ahora terminamos lo que fue el sándwich. Ahora vamos a continuar con Apocalipsis 13 y vamos a seguir viendo ahora lo que es el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿verdad? Es la última parte. Dice, la bestia de dos cuernos hace, es decir, los Estados Unidos,
hace, es decir, ordena que todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha, sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. Ahora contesta ¿recuerdan que eran 3 preguntas? Después del papado se contesta: ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Ya tenemos entonces qué es la bestia, qué es la imagen de la bestia, y ahora no solo falta la marca de la bestia. Sigue diciendo: después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios están puestos así en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, se deduce que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. ¿Cuál es la distinción? La ley, ¿verdad? Guardar la ley y violar la ley es la distinción. Y ahora vamos a ver el rasgo más característico de la bestia. ¿Cuál es el rasgo más característico de la bestia? Dice: el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen, ¿cuál es, hermanos? Es la violación de los mandamientos de Dios. Nos pone, hermana Marion, ok, ahí están los 10 mandamientos de Dios y versus los 10 mandamientos que han sido cambiados, ¿verdad? O alterados, que por cierto, no hace mucho se estaba la noticia de que se iba a enseñar en la escuela, pero bueno, hay que ver cuáles son los mandamientos que se van a enseñar. Ahí está. Bien, dice, Daniel dice: el cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley, que sí la cambió, ¿verdad? 2 mandamientos están ahí. El mandamiento de la Iglesia Católica, el primero, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, quitó el de los dioses. El número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano, y es el que no adorarás imágenes. 3, santificarás las fiestas, no tomarás el nombre de Dios en vano. 4, honra a tu padre y a tu madre, acuérdate del sábado, ¿verdad? También. 5, no mates, honra a tu padre y a tu madre, es la ley de Dios. 6, no cometas actos impuros. 6 es no mates. 7, no robarás, y en la ley de Dios no cometerás adulterio. 8, no darás falso testimonio ni mentirás, y de la ley de Dios no robarás. 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. 9, de la ley de Dios no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10, de la Iglesia Católica, no codiciarás los bienes ajenos, y de la ley de Dios no codiciarás nada de tu prójimo, ¿verdad? Ahí está cómo cambió los tiempos, cómo cambió la ley, ¿verdad? Sigue diciendo después de Daniel 7:25, y San Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios, y quien quiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. Tal acto de obediencia a las leyes papales sería señal de sumisión al Papa en lugar de sumisión a Dios. El papado intentó alterar la ley de Dios.
El segundo mandamiento, que prohíbe el culto a las imágenes que acabamos de ver, ha sido borrado de la ley. Y el cuarto mandamiento ha sido adulterado, de manera que autorice la observancia del primer día en lugar del séptimo como día de reposo. Pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento que este es inútil, puesto que está incluido en el primero, y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Este no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El cambio inducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es de la iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Ahora vamos a ver el sello de Dios. Entramos a la parte final. El sello de Dios y la marca de la bestia. Mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento. ¿Notamos el contraste? ¿Cuál es el rasgo más característico de la bestia? La violación de sus mandamientos. Y ahora dice el último párrafo: mientras los que adoran a Dios se distinguirán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, ya que este es el signo de su poder creador y el testimonio de su derecho al respeto y homenaje de los hombres. Los adoradores de la bestia se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento recordativo del Creador y ensalzar lo instituido por Roma. Las primeras pretensiones arrogantes del papado fueron hechas en favor del domingo, y la primera vez que recurrió al poder del Estado fue para imponer la observancia del domingo como día del Señor. Pero la Biblia señala el séptimo día y no el primero como día del Señor. Cristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El cuarto mandamiento declara que el día séptimo es día de descanso. Es día de descanso, consagrado a Jehová. Y por boca del profeta Isaías, el Señor lo llama mi día santo. Ahí está, es el sello de Dios con el sábado. Y ahora vamos a entrar a la parte de la marca de la bestia, que es la parte que está faltando. No, perdón, sigue diciendo acerca del sábado. El acerto tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo. ¿Cuántas veces hemos escuchado: es que Cristo vino a cumplir la ley, con Cristo quedó clavado en la cruz el sábado? El acerto tantas veces repetido de que Cristo cambió el día de reposo está refutado por sus propias palabras. En su sermón sobre el monte dijo: no penséis que vine a invalidar la ley o los profetas. No vine a invalidar, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Por tanto, cualquiera que quebrare uno de estos mínimos mandamientos y enseñare a los hombres así, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 17 al 19. Es un hecho generalmente admitido que por los protestantes, que las Sagradas Escrituras no autorizan en ninguna parte el cambio del día de reposo. Esto se confirma en las publicaciones de la Sociedad Americana de Tratados y la Unión Americana de Escuelas Dominicales. Una de estas obras reconoce: en el Nuevo Testamento no dice absolutamente nada en cuanto a un mandamiento explícito en favor del día de reposo o a reglas definidas relativas a su observancia. Otra dice: hasta la época de la muerte de Cristo ningún cambio se había hecho en cuanto al día, y por lo que se desprende del relato bíblico, los apóstoles no dieron mandamiento explícito alguno que ordene el abandono del día séptimo, sábado, como día de reposo, ni de que se observara en el primer día de la semana. Los mismos protestantes reconocen, hermanos, pero están siguiendo la tradición de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que fue la que deliberadamente hizo el cambio. Ahora vamos ahora sí, a la parte final.
que es la marca de la bestia. Vean cómo inicia. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. Vamos a ver lo que dijo un cardenal en las enciclopedias católicas. Nos pone la que sigue, por favor. Cardenal James Gibbons, La fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Estos son enciclopedias católicas. Dice él: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Ellos mismos reconocen, no es un secreto para nadie, hermanos, que ellos mismos saben, pero ellos se apegan a la tradición de la iglesia. Sigue diciendo: en el catecismo católico de la religión cristiana, al contestar una pregunta relativa al día en que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a hacer. ¿Verdad? Ahí ellos mismos aceptan, ¿verdad?, el cambio. Como signo de autoridad, la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio que los protestantes conscientes, cambio en que los protestantes conscientes, es decir, en que los protestantes están de acuerdo, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la iglesia para ordenar fiestas y para imponer so pena de incurrir en pecado. ¿Qué es, pues, el cambio de día de descanso sino el signo o marca de autoridad de la iglesia romana? ¿La marca de la bestia? ¿Nos pone la que sigue, por favor, hermana? Algo acerca de lo mismo. Ok, Debe Rey de Papal con la controversia papal de 1892, página 179. Ustedes los protestantes han aceptado de la misma iglesia católica su domingo, el día del Señor, un día que ella lo ha transmitido como una tradición, ¿verdad? Volvemos a repetir, no es ningún secreto, no es ninguna de las mismas enciclopedias católicas, ellos aceptan que es su marca, ¿verdad? Su marca de autoridad. La iglesia romana, ahora notemos este último párrafo, la iglesia romana no ha renunciado a sus pretensiones a la supremacía. Y cuando el mundo y las iglesias protestantes aceptan un día de descanso creado por ella, mientras rechazan el día de descanso de la Biblia, acatan la práctica de tales pretensiones. Pueden apelar a la autoridad de la tradición y de los padres para apoyar el cambio, pero al hacerlo pasan por alto el principio mismo que los separa de Roma, es a saber que la Biblia y la Biblia sola es la religión de los protestantes. Los papistas pueden ver que los protestantes se están engañando a sí mismos. ¿Qué miran los papistas? Ellos solitos se están engañando al cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos del caso. A medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, ¿qué hacen ellos? Ellos se alegran en la seguridad de que han de concluir por poner a todo el mundo protestante bajo el estandarte de Roma. Aunque ellos digan, pues nosotros no tenemos nada que ver, pero al aceptar el domingo, están bajo su estandarte. ¿Y ellos qué? Pues se alegran, ¿verdad? Y en la última hoja, hermanos. Los romanistas declaran que la observancia del domingo por los protestantes, ¿qué cosa es? Es un homenaje que le rinden, mal de su agrado a la autoridad de la iglesia católica. Mal de su agrado a la autoridad de la iglesia católica. Y bueno, ahí cita la fuente. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes
es una imposición de que se adore al papado, o sea, a la bestia. Los que, comprendiendo las exigencias del cuarto mandamiento, prefieren observar el día falso de reposo en lugar del verdadero, rinden así homenaje a aquel poder, el único que ordenó su observancia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen de la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos, equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. La observancia del domingo por ley en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. La que sigue, por favor, hermano. Algo más de esto del cambio. El Boletín Universal Católico de 1942, página 4. Bueno, creo que no ocupa gran explicación, ¿verdad? Nosotros los católicos cambiamos del sábado al domingo. Y vamos a los últimos párrafos, hermano. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias. ¿Dónde hay verdaderos cristianos? En todas las iglesias, sin claro exceptuar a la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. ¿Qué pasa con ellos, hermanos? Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia ¿pero va a ser siempre, hermanos? ¿Esto? No. Ahora Dios acepta, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y que el mundo sea ilustrado, es decir, que toda la gente sepa respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. ¿Qué simboliza eso? Adorará a la bestia y a su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser signo de su supremacía, signo de su autoridad, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán el hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Ahorita no es, hermanos, pero cuando se imponga por ley y todo el mundo sea ilustrado y que escojan aún a sabiendas de que el sábado es el día de Dios y honren el domingo, ahora sí se convertirá en la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Y ahí es cuando se contesta la tercera pregunta de la página 241, que es la imagen, qué es la bestia y qué es la marca de la bestia, ¿verdad? Y los últimos dos párrafos. La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y ahora notemos, los hombres no deben ser dejados de la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada tribu, nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte del triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por el medio del cielo y llamará la atención al mundo. Aquí el mensaje es para nosotros, hermanos. ¿Qué representa el tercer ángel? La proclamación del evangelio. ¿Por medio de quién? De nosotros. Es la misión que tenemos, hermanos, de
proclamar el evangelio, el mensaje de los 3 ángeles, ese mensaje especial que como pueblo nos fue dado. Ahora nos pone la que sigue. Esta parte también es muy interesante, hermanos. Ok, ahí está el sello de Dios, lo que es el sábado y lo que es la marca de la bestia, que ahorita no es, ¿verdad? Dice que es ¿hasta cuándo? Hasta cuando se imponga por ley en los Estados Unidos y cuando todos abiertamente sepan que es el sábado es el día de Dios y el domingo es una institución del papado, y quienes voluntariamente escojan el domingo, pues ahora sí formará la marca de la bestia. La que sigue, por favor, hermano. Ok, esta parte de los 2 grupos al final de la historia. Así es como termina el capítulo de los Estados Unidos en la profecía. 2 grupos, ya no habrá iglesia, se ha comentado, ¿verdad? No se dirá, tú eres de esta denominación, tú eres de otra, y acá están los de esta. No, solo 2 grupos. Y así es como termina el capítulo. Último párrafo. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en 2 categorías, los adventistas y los católicos. ¿Dice así? No. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. 2 grupos. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, ricos como pobres, así libres como esclavos, que tengan la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y el número de su nombre estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis 15:2 y 3. Amén. Ahí está, hermanos, un poco de esto de los Estados Unidos en la profecía. Dios perfeccione este mensaje. Ojalá y todos hayamos comprendido alguno de los mensajes de Dios, el rol de los Estados Unidos, para que, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no estemos en tinieblas en cuanto a los acontecimientos pasados, presentes y aún los futuros. Y encontramos, hermanos, cómo para entender todo esto de la profecía de los Estados Unidos, hay que regresar desde el templo de Dios, el arca de su pacto en el cielo, la ley de Dios, y ver los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis, ver la historia pasada en la iglesia primitiva, ver lo que está pasando con el ecumenismo, bueno, que es un disidente también, ¿verdad? Cuando te digan disidente, saber lo que realmente es ser un disidente y tener el sello de Dios y evitar la marca de la bestia. Hermanos, la invitación es para que sigamos buscando de Dios y leer también el libro Conflicto de los Siglos. Pueden leer, repetimos, como dijimos al principio, el capítulo número 26 con oración, y Dios nos y les enseñará personalmente, y no solo ese capítulo, sino todo el libro y toda la palabra de nuestro Dios. Hermanos, que Dios los bendiga, que sigan teniendo todos un feliz y santo sábado.